Verdaderamente que la experiencia de la confesión es una experiencia inigualable. Lo es cuando administramos el sacramento y lo es cuando lo recibimos sin la menor duda. Y estas lecturas de la palabra de Dios, fundamentalmente este pasaje del Evangelio del capítulo 3 de San Marcos, nos sitúa frente a esta misma muchedumbre que tantas veces nos rodea a nosotros. Allí eran gentes de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y a nosotros son las pobres gentes que tantas veces andan con vidas tan duras, tan difíciles, tan llenas de cruz, de tantas penas y sufrimientos, tantas gentes que se nos acercan a nosotros como si fueran de Transjordania o de Tiro o de Sidón, de aquellos lugares donde tenían noticia de lo que Jesús hacía, y se trasladó esa gente a donde él estaba. Jesús rogó a la gente que le buscaran una barca porque le iba a aplastar la multitud. Pero sin embargo Jesús a todos curaba de todos los males que padecieran, y la gente literalmente se le echaba encima a Jesús para tocarlo. Hermanos, cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si nos echáramos literalmente encima de Jesús para tocarlo, como aquella mujer que pensaba que tocando solo con un dedo la orla de su manto quedaría para siempre curada. Si tuvieras fe, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Cuántas gentes de tantos lugares y de tantos rincones se acercan a Jesús, buscan a Jesús? Y tú eres la única posibilidad que en ese lugar donde Jesucristo por el obispo te ha colocado, para que la gente pueda encontrarse con el amor misericordioso de Dios. Cuando la gente viene a nosotros, créanme, muchas veces ya somos la última puerta que les queda, que somos la diferencia entre la esperanza y la desesperanza, entre la vida y la muerte, entre el perdón y el pecado, entre la salud y la enfermedad. ¿Cuántas veces seremos nosotros la última posibilidad que tiene tanta gente para encontrar una razón para vivir? Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Hermanos, nuestro mayor enemigo, el enemigo de nuestras gentes, el diablo, nos odia. Y nos odia porque somos las únicas personas que podemos rescatar a todas esas personas de una vida infame, de una vida miserable, de una vida que es como estar muerto en vida, que es lo que es el pecado. Y por eso, qué victoria tan grande. La victoria del demonio es que cualquiera caiga, pero cuando caemos uno de nosotros, qué estrepitosa es la caída, porque es la caída del que actúa en defensa del rebaño. La santidad de nuestra vida, nuestro amor a Jesucristo, nuestra fidelidad a la palabra, el ser hombres de oración, el dar generosamente la misericordia, el ser prestos para responder a las necesidades de la gente, el no decir mañana. Tenemos tantas veces, a mí me ha pasado, yo me he sorprendido a mí mismo, y es una cosa que no me gusta nada de mí mismo, cuando viene a preguntarte, y a lo mejor estás cansado o no tienes ganas, decir: mire, que si puede usted ir a dar la unción, lo primero que preguntamos: ¿se está muriendo? Es como buscar una excusa para no tener que ir ahora. ¿Pero qué me cuesta? ¿Qué tengo más importante que hacer? ¿Cómo le voy a medir si se va a morir o no se va a morir? Si no tengo ni la menor idea.
¿Por qué me cuesta tanto? Quizá, pensando en estos enfermos que se echaban encima de Jesús, párense a pensar cuál es nuestra actitud frente al sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué cuidado tenemos de la gente que está a un paso de la muerte? ¿Y qué pasa con un alma cuando muere? Ni tú y yo estamos aquí para juzgarlos. ¿Y qué pasa con el niño no bautizado? ¿O qué pasa con el que no recibió la unción o la absolución o los santos óleos o el viático? Mire, aquí no estamos para juzgarlo. Pero no seamos frívolos para pensar que da igual, porque si diera igual, no sería un sacramento. La prueba es de que es algo muy importante la atención a toda esta escoria de la humanidad, el enfermo, el pobre, el tullido, el anciano, el que está a la puerta de la muerte, que hay un sacramento específicamente para ellos. Yo no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, yo lo pienso muchas veces en mi propia vida. A la hora de mi muerte he pensado, ¿a quién me gustaría tener cerca? Y sin duda, lo único que quisiera tener cerca es un sacerdote. ¿Por qué si lo que yo quisiera tener cerca a la hora de mi muerte es un sacerdote, nosotros que somos sacerdotes no somos los primeros para estar cerca de ellos a la hora de su muerte, que es para lo que me envió el obispo? Es decir, son las personas que depende de mí, que entre el puente y el río, como decía Santa Teresa de aquel que se suicidó, está la misericordia de Dios. Recuerdo en Sudán del Sur una tarde, estaba en mi habitación, creo que no haciendo nada particularmente trascendente, y vino una catequista, una magnífica mujer, ministra de la comunión, extraordinaria de la comunión, y vino a decirme que a un catequista de otra comunidad le había mordido una serpiente y lo habían traído al hospitalito, un hospital que son 4 paredes, un techo y un suelo y un paracetamol si lo hay. Ni electricidad ni nada. Y dije que ahora iba. Y la mujer se quedó ahí esperándome. Y yo me entretuve y no me di prisa. Y ella, el padre es el padre, tampoco se iba a poner pesada, estaba fuera esperándome. Y por fin, cuando a mí me dio mi bendita gana, salí, cogí el Santísimo y los óleos y fui. Y hacía 5 minutos que se había muerto. Y yo tengo un dolor aquí en el corazón y nunca me he olvidado. Que he llegado a tiempo a miles, también es verdad. Pero esos miles no me consuelan de la negligencia de ese rato absurdo que yo desperdicié sin hacer nada que valiera la pena a unas 5 de la tarde, que tampoco tenía nada demasiado dramático que hacer. Y yo me puedo autoconvencer de tantas cosas, pero si yo me propusiera que a mí no se me escape nadie, si cuando yo vuelva a la parroquia diga, por favor avísenme, estoy de guardia 24 horas, y que cuando me llamen a las 3 de la mañana, como si te llamaran para que te digan que tu madre se está muriendo, que si te llaman para decirte que tu madre se está muriendo, sales con cohetes en las chancletas. Y lo sabemos perfectamente. Que bien que corremos para unas cosas y bien que fastidian para otras. Yo creo que es de los sacramentos que a veces menos cuidado le ponemos. Pero creo que este Evangelio nos viene, como dicen en mi tierra, al pelo para que de verdad pensemos en toda esa muchedumbre, esa multitud de gente que se abalanzaba sobre Jesús. Que en ese momento tú puedas administrar así. Pienso en la unción que di la noche antes de salir para acá. Y me llamó mucho la atención porque vinieron unas niñas pequeñitas a decirme, y es mi abuelo, es mi abuelo. De esas niñas que nunca salen de las sacristías. Y además me dijeron, está bautizado, pero no está confirmado
Y fue maravilloso, o sea, 4 sacramentos, uno detrás de otro, la unción, la absolución, el viático, la confirmación, está en el ritual, en peligro de muerte. Oye, servirá para algo la confirmación, digo yo. O sea, una persona, no sé si ha muerto todavía, una persona que recibe todos esos sacramentos en el último momento de la vida, no va a escuchar las palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, que haya gente en el cielo que pueda decir: yo estoy aquí gracias a ese buen pastor de mi parroquia, que con lluvia, con viento, con frío, con calor, con cansancio, vino y hizo la paz para mi alma. Es un sacramento precioso. Pero cuando yo me esté muriendo, ¿cómo me sentiré cuando el cura de turno diga: está muy grave, puede aguantar hasta el miércoles? ¿Cómo me sentiría? Me sentiría rechazado, me sentiría mal. Lo que pasa es que los pobres, hermanos, nunca se quejan de nada y nunca exigen nada. Lo que les demos está bien, y lo que diga el Padre, como suelen decir nuestras buenas gentes. Pues, queridos hermanos, que en la celebración de esta Santa Misa, contemplando esta maravilla, si esto que estamos celebrando es tan grande, ¿cómo no voy a querer que todo el mundo lo reciba, especialmente a la hora de la muerte? Y si a mí esta experiencia que hemos tenido de confesión me ha sido tan maravillosa, ¿cómo no voy a querer echarme las horas sentado en un confesionario? Recuerdo en una parroquia a la que llegué, fui párroco allí 10 años, aquí en Latinoamérica, y cuando llegué llevaban 10 años sin sacerdote. En esa parroquia hice 6.000 bautizos. Me encontré el confesionario, o sea, el confesionario de madera, con las 4 paredes y la puertecita, me lo encontré en un trastero lleno de, como llaman ustedes aquí, trapeadoras, ¿no? Escobas y trapeadoras y floreros. Lo saqué, lo limpié y me empecé a sentar en el confesionario todos los días antes de misa. Creo que durante el primer año no se confesó nadie. Y cuando a los 10 años me fui, la misa del domingo no empezaba hasta que no se confesaba el último de la fila. Y la gente lo sabía y no se movía de los bancos. Y la fila era tucu, 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 tucu. Y se acostumbraron a confesarse. Y yo me sentaba y si venían bien y si no también. Me acuerdo una vez, al principio, cuando me sentaba en el confesionario con un alba y una estola, y entró una señora de esas de muy de iglesia que se me quedó mirando y dice: ¿qué hace usted ahí sentado? O sea, no tenía ni idea la pobre mujer de lo que era un confesionario. Ahora, si nosotros no predicamos de estas cosas, si nosotros no fomentamos estas cosas, si nosotros no decimos desde los púlpitos: hermanos, los enfermos, los moribundos, a la hora que sea, el día que sea, que la gente lo sepa. Y si no estás dispuesto a eso, nos hemos equivocado de vocación. Porque estamos para eso. No le estamos haciendo un favor a nadie, como no le hace un favor a nadie una madre que sale a las 3 de la mañana con un niño corriendo a urgencias, a emergencias de un hospital. Está simplemente cumpliendo con su obligación. No nos van a dedicar una calle ni nos van a dar una medalla. Es mi obligación levantarme a la hora que sea, a atender a la persona que sea en el momento que lo necesite. No soy un funcionario de 8 a 5. Soy un padre de una familia, con mucha gente. Y para terminar, claro que esto implica mucho cansancio. Recuerdo una anécdota muy bonita del Papa Juan Pablo II, cuando ya era muy mayor y anciano y caminaba con dificultad.
y un arzobispo, un obispo de estos que andaba por el Vaticano a horas tardías, que se encuentra el pobre Papa Juan Pablo II, pues que caminaba mal y torpe y muy cansado, pues un poco para, decimos en mi tierra, para hacerle un poco la pelota, ¿no? Para pasarle un poquito la mano y quedar bien con el Santo Padre, le dice: Santo Padre, se le ve muy cansado. Eran como las 9:15, 10 de la noche. Y dice que él lo cuenta, que el Papa se le quedó mirando y le dijo: yo a esta hora no tengo derecho a estar de otra manera que cansado. Y para mí hay una pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Yo me voy a la cama todas las noches reventado de cansancio? Yo tengo dos jaculatorias que me ayudan mucho en esos días, saben que estás hasta aquí, que ya no puedes con tu alma. Una es muy sencillita: Jesús, dame fuerzas. Y ya cuando la cosa se pone, como dicen por ahí, de color de hormiga: Señor, no te pases, que ya no puedo más. Pero qué bonito es cuando llegas al final del día y llegas a la cama arrastrándote. Qué maravilla es haber dicho: Señor, mis 5 panes y mis 2 peces. Yo ya no tengo más, a mí ya no me queda una gota de fuerza más. Ahí lo he dado todo, ahí lo he dejado todo en la arada. Cuando se vive apasionadamente el sacerdocio, cuando uno está entusiasmado, yo no sé, hermanos, de dónde uno saca fuerzas. Pero hay una cosa que se llama la gracia de estado. Y créanme, hermanos, que igual que una madre tiene y un padre tienen gracia de estado para sus hijos y en la familia y en el matrimonio, nosotros tenemos una gracia de nuestro estado. Que Dios nos da unas fuerzas descomunales que yo no sé de dónde salen, pero sé que de mí no son, que son pura gracia. Queridos hermanos, que nos paremos a pensar si estamos dando lo mejor de nosotros mismos hasta caer ahí reventados en el arado, o estamos en primera, en segunda, en tercera. Pero hoy en día los coches las hacen hasta con sexta marcha. Pues que pensemos si no nos quedan muchas otras marchas en las que funcionar. Que el Señor nos conceda esto que vive hoy Jesús, toda esa masa de humanidad que se abalanza sobre Él y que busca una palabra de esperanza, una palabra de vida eterna, quedar sanados. La salvación de los hombres, nuestros hermanos, está en nuestras manos.